Bien, jóvenes, eh, este es el vídeo 2 de la Revolución Francesa y en el vídeo 1 nos habíamos quedado en un momento ahí tenso. Estábamos reunidos, se habían reunido los estados generales. ¿Os acordáis que el rey no quería reunirlos? Fue una presión que le hicieron los nobles para cambiar los impuestos, porque Francia tenía un sistema de impuestos arcaico y el problema era su enemigo Inglaterra, que tenía un sistema de impuestos moderno. Y entonces al final el rey cedió, eso se llamó la revuelta de los privilegiados, los nobles se pelearon con el rey, al final consiguieron ganar los nobles y el rey, tragándose un sapo, convocó los estados generales, esa asamblea, en 1789 en el verano. Pero que sabéis que los estados generales se reunían por cámaras, una sala, una cámara, por estamento. Pues bien, pero cuando llegó la hora de reunirse, los burgueses, que eran los que ocupaban el tercer estamento, no había campesinos ni gente de lumpen ahí. Los burgueses dijeron que no, que ellos no se reunían como estamento, porque todos los hombres son iguales y tienen que tener el mismo derecho, un rollo. Dijeron que no. Y entonces el rey llamó a la Guardia Suiza y los echó a todos a la calle. Y ellos, como hacían en Calorín, se reunieron en esta sala, que era la sala del juego de la pelota, del jeu de paume, era un frontón, y allí hicieron el famoso jugement du jeu de paume, el juramento del juego de la pelota, que fue en el mismo año que está pasando todo, 1789, todo pasa en 1789. Y dijeron que los auténticos representantes de Francia eran ellos, y que no se iban a ir, y ahí está lo más gracioso, hasta que Francia tuviera una constitución, con los 7 puntos que ya conocéis. Claro, sí, los soberanos sois vosotros. ¿Y Luis XVI qué pasa? ¿Mm? Evidentemente Luis XVI tiene a 2000 guardias suizos aquí al otro lado en la puerta, que a una orden suya pueden entrar y fusilar a todos estos pringados. O sea, estos van de faro, estos no tienen fuerza detrás ninguna. Y Luis XVI todavía tiene toda la que quiera. ¿Y qué va a pasar entonces? ¿Qué pasó? Pues voy a explicar antes de seguir. Aquí nos tenemos que salir de Versalles y tenemos que irnos a la capital de Francia, a París. Bueno, esta es el acta del juramento del Jeu de Paume con las firmas de todos. Nos vamos a ir a París. Si yo tuviera que irme a París y ver qué es lo que está pasando en París en ese calurosísimo verano de 1789, una cosa, yo estoy haciendo la versión cuarto de la ESO, esto es bastante más complicado, pasa el tiempo. Yo estoy haciendo una versión simplificada. Pues si yo tuviera que irme a París a ver qué pasa, me iría al Marché de Halles, al mercado central, el mercado de Leal de las Halles, y a ver qué están pasando allí. Y ahí se están haciendo unos corrillos aquel verano. Por cierto, las cosechas han sido muy malas. Eh, el, hay un peligro de que haya una hambruna en París, porque saben que la cosecha de trigo ha estado regular. Y la gente se está haciendo corrillos y hablando. En aquella época no hay teléfonos móviles, ni internet, ni televisión, ni nada. Y entonces, ¿qué es lo que dicen? Llega uno y dice que yo, la que se ha armado en Versalles. Dice, ¿en Versalles? ¿Qué pasa en Versalles? La Guardia Suiza salió a la calle. La Guardia Suiza, dice, que yo, la Guardia Suiza, sí, la Guardia Suiza está allí con los tambores en la calle. Y seguro que se ha tenido que armar para que saliera la Guardia Suiza. ¿Y qué pensaron? Estamos hablando de las clases populares, ¿eh? La gente del mercado, las pescaderas, van a participar mucho las mujeres, los descargadores del muelle, las pescaderas, los tenderos. ¿Qué ha pasado? Los criados. ¿Qué ha pasado? Y sí, claro, ellos pensaron, a ver, ¿quién estaba peleado con quién? Todo el mundo sabía que el rey se había peleado con los nobles, ¿verdad? Además, todo el mundo sabía que el enemigo natural del rey son los nobles. Y que si el rey ha sacado las tropas es que los nobles se han salido de Madrid. ¿Y de quién, de parte de quién están las clases bajas de París? Pues del rey. Os digo que el rey Luis era muy querido. Y dice, estamos con el rey, muertos los nobles. Y además empezaron a correr rumores. Mira, los rumores, por favor, no me hagáis caso de los rumores, porque cada uno que cuenta un rumor, cada vez que lo cuenta lo exagera un poquito más. Cuando terminó, a media tarde, el rumor era que en las puertas de París, escuchadme, en las puertas de París había todo un ejército de bandoleros contratados por los nobles. Y que estos bandidos al servicio de los nobles iban a entrar en París aquella noche, iban a degollar a París, iban a meterle fuego a París y los iban a matar a todos. Esa es la conclusión a la que llegaron con todos los rumores. Es verdad que había una cosa que había, hay su historia.
Evidentemente esto es mentira. El rey no ha sacado la Guardia Suiza contra los nobles, justamente la ha sacado contra los burgueses. Pero eso ni se lo plantea. ¿Están los burgueses detrás de todo esto? ¿Son ellos los que están difundiendo estos rumores? Pues probablemente sí. Pero el caso es que la gente de París dijo, van a venir los bandidos y nos van a matar, tenemos que defendernos. Y uno dice, pero ¿cómo nos vamos a defender si no tenemos fusiles, no tenemos armas? Y es verdad que en Francia no las había. Y entonces uno dice, yo sé dónde hay armas. Y dice, ¿dónde? Dice, en la Bastilla. 14 de julio, 14 de julio, espera, 14 de julio de 1789, que era la Bastilla. La Bastilla era una cárcel, era un castillo enorme que había a las afueras, bueno, en la puerta de París, y servía de cárcel para la gente de rica, para la gente de dinero. Pues bien, se sabía que en la Bastilla se guardaban ni más ni menos que 10.000 fusiles, con toda su munición. Y dice, pues yo sé dónde hay fusiles, en la Bastilla. Vamos a ir a pedir los fusiles a la Bastilla para armarnos y luchar contra los bandidos y salvar al rey. Y venga, vamos. Y entonces se formó una turba de gente, uy, 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 y se fueron todos para la Bastilla, ¿eh? a por los fusiles. Os digo que la Bastilla era un castillo enorme y era una cárcel. Y dijeron lo de la Bastilla, sí, hombre. El gobernador de la Bastilla, sabéis que es un aristócrata, ¿no? O sea, ¿sabéis quién tiene el monopolio de todos los altos cargos del Estado? Los nobles. Pues el gobernador de la Bastilla era un noble. Y claro, cuando vio venir esa turba, pues cerró la Bastilla cal y canto y le dijo, ¿dónde vais? ¿Qué queréis? Dice, queremos los fusiles, abre, danos los fusiles. Evidentemente sabéis lo que dijo en perfecto francés el gobernador de la Bastilla. Y merde de Poubou, vamos. Y un cuerno que más va a darte el gobernador de la Bastilla los fusiles. Y entonces la gente empezó ahí a tirar piedras ahí contra la Bastilla. Veis el humo de los fusiles y los de la Bastilla disparando. Y da la casualidad que había afuera un cañón. Es una larga historia. El cañón del rey de Xi'an. Entonces la gente cogió, sí, se cabreó, se calentó. La gente cogió el cañón, cargaron el cañón, echaron la puerta de abajo a la Castilla, entraron en la Bastilla y mataron allí a un montón de gente. Cogieron al gobernador, lo sacaron y al final le dieron lo mataron apaleado, le cortaron su cabeza, la clavaron en una pica y la pasearon por todo París. Y por cierto, es verdad que había 10.000 fusiles y se quedaron con los fusiles. Desde ahora las clases bajas urbanas de París, ¿acordáis del lumpen y toda esa gente? Y los tenderos y los descargadores del muelle están armados hasta los dientes. Ahora tienen fusiles. Y el gobernador de la Bastilla es el primer noble al que le cortan la cabeza en esta película. Y la pasean por todo París. Se crea una milicia nacional para defender París de unos supuestos bandidos que iban a atacarlos aquella noche. Esta es ese día, el 14 de julio de 1789, el 14 juillet, que dicen los franceses, es el día número 1, es la toma de la Bastilla, la toma de la Bastilla, y es el día número 1 de la edad contemporánea. Y es el Día Nacional de Francia, por cierto. La Bastilla ya no existe, la demolieron en el siglo pasado. En París se está armando la gorda, ¿no? Recordad que la corte está en Versalles. En París se está armando la gorda. ¿Y en el resto de Francia? Pues en el resto de Francia también están llegando las noticias de lo que está pasando en París. Y ahora a cualquier pueblo de catetos que tú llegues, digo, aquí yo, que en París armó la gorda, que la gente cogió los fusiles, que están allí pegando tiros y cortando cabezas para defender al rey porque los nobles son muy malos, que los nobles son muy malos y están atacando a quién, al buen rey Luis. Y los campesinos cogieron las guadañas, las hachas, las garrotas, las horcas y se enviaron a quemar castillos y a matar nobles, ¿veis el humo? A matar nobles echando aquí la puerta abajo con un madero. ¡Oh! ¡Oh! A esto se le llama la grande peur, el gran miedo. Y empezaron a matar nobles a punta pala, nobles que veían, y también bastante curas, nobles que veían, nobles que mataban. Una rebelión campesina, aquí veis su extensión por todo lo alto, con una violencia tremenda. Por suerte para los nobles, en verano había pocos nobles en el campo. Estaban todos en París. La mayor parte de los nobles listos cogieron la maleta y se fueron de Francia. Pues entonces tenemos que mientras estaban reunidos los del juego de la pelota, ¿os acordáis? Haciendo su juramento, han pasado unos cuantos días. En París se ha armado la de Dios, se ha tomado la Bastilla. Una cosa, ¿os dais cuenta que la burguesía ha recurrido
a la fuerza bruta de las clases bajas. Como la burguesía no tiene fuerza, han usado la fuerza bruta manipulándolos de las clases bajas. Y las clases bajas de París, pues han lanzado a lo bestia y han tomado la Bastilla y ahora están armadas hasta los dientes. Cuidado, a ver quién le quita los fusiles ahora. Y en el campo los campesinos, a base de horca, garrota y hacha, pues han matado a todos los nobles y han hecho esta rebelión que se llama el Gran Miedo. Vamos, que Francia no estaba para hacer turismo rural aquel veranito. Y ahora volvemos a Versalles. ¿Os acordáis? Espera, que estábamos aquí en el juramento de las pelotas, que los burgueses se habían reunido con dos nobles y con dos curas y que decían que ellos eran la asamblea constituyente, de hecho, porque iban a hacer una constitución para Francia. Y el rey estaba diciendo qué hago yo con ellos. Y de pronto el rey se encuentra que París es un caos, que en París están paseando cabezas cortadas por la calle, que el campo está ardiendo entero, que están matando a los nobles. El rey se asustó. Luis XVI nunca ha sido un hombre muy listo. ¿Y qué hizo? Ceder. Y dijo, vale. Se tragó el farol de la burguesía. Vale, lo acepto. A partir de ahora, vosotros sois la asamblea. Que todos los nobles, que todos los curas se reúnan con vosotros. Una sola cámara. Y vamos a una constitución. O sea, Luis XVI aceptó al final lo que decían los burgueses. En ese 1789. Fijaros una cosa, se creó esta milicia, la gente con lo que habían cogido los fusiles y esas cosas, se creaba una milicia para defender París. Y cogieron una cosa, esta es la bandera de París, ¿no? Con un barco, flota sin hundirse, es su lema. Con un barco y el azul y el rojo. Y este es el color de los Borbones. Y entonces esta es la bandera que se hicieron, una bandera tricolor. El azul y el rojo de París con el blanco de los Borbones. Y así nació la bandera actual de Francia. Y de pronto a la burguesía le ha tocado la lotería, porque ahora los nobles y los curas tienen que reunirse con ellos todos juntos, y claro, los nobles eran 50, los curas eran 50 y ellos son 200. ¿Quién va a ganar ahora todas las elecciones? Pues la burguesía. Y entonces se forma el gobierno de la asamblea. Cuidado, al principio es una asamblea constituyente, luego una asamblea legislativa. En cuarto, la asamblea, 1789-1792. Se le llama el gobierno de los moderados. ¿Qué es lo que quiere ahora esta burguesía? Esta burguesía consigue el poder, el poder legislativo. Pues quiere cambiar Francia entera y transformar Francia en un país moderno. ¿Usando qué? Pues los principios de la Ilustración, la razón, la liberté, la egalité, la fraternité. O sea, vamos a transformar a Francia en un país súper moderno, súper justo, súper progresista, usando la razón. Es decir, el buen rollo. Y es verdad que aquí los burgueses van a gobernar con su buen rollo. Vamos a cambiar Francia entera. Vamos a transformarla en un país moderno, en un país civilizado, en un país progresista. Y para eso tenemos el poder de la asamblea, donde tenemos la mayoría. Y hasta tenemos de nuestra parte al rey, que ha dicho que vale. Que ha dicho que vale. Y entonces se reunían en la asamblea. Al principio se llamaba constituyente porque estaban haciendo una constitución. Y luego cuando ya la hicieron se llamó asamblea legislativa porque tiene el poder. Eso. Perdón. Pero nosotros en cuarto le vamos a llamar la asamblea y ya está. Y vamos a ver ahora este gobierno de la asamblea. Es la primera etapa de la Revolución Francesa. Bueno, en verdad la primera es la revuelta de los privilegiados, que llega, digamos que hasta la toma de la Bastilla. Y desde la toma de la Bastilla para adelante es el gobierno de la asamblea. Pues vamos a ver qué hizo este gobierno de la asamblea. ¿Y qué van a hacer los burgueses? Pues cambiar Francia, modernizar Francia, aplicar la razón, la ilustración, y van a hacer por los famosos 7 puntos y todo ese tipo de cosas. A ver, ¿qué medidas tomó esta asamblea? Pues la primera es muy importante. El decreto de la noche del 4 de agosto. Esto no hay que sabérselo. Decreto de la noche del 4 de agosto. Os tengo que explicar por qué se llama decreto de la noche del 4 de agosto o lo pilláis que se aprobó el 4 de agosto de 1789. ¿Y a qué hora era? Por la noche. ¿Y por qué convocaron una reunión de la asamblea a la 1 de la madrugada? Pues para que no fuera nadie. Para que no fueran los nobles ni los curas. Nada más que estaban 4 burgueses que sabían lo que iban a hacer. Por el decreto de la noche del 4 de agosto se retiraron los derechos señoriales de la tierra, es decir, el poder que tenían los nobles sobre la tierra y sobre los campesinos, y se dijo que los campesinos podrían comprar la tierra a los nobles a un precio que decidió la asamblea y era muy barata. Es decir, se permitió
que los campesinos de Francia, los siervos, primero los siervos dejaban de ser siervos, ¿no? Pasaban a ser personas normales y corrientes. Y podían comprar por 4 duros la tierra que ellos cultivaban a los nobles, que se las tendrían que vender sí o sí si le pagaban. Y el precio era ridículo. Pablo, ¿por qué se hizo el decreto de la noche del 4 de agosto? ¿Qué quiere la burguesía? Con ese, está haciéndolo la burguesía. Pues lo primero que quiere es arruinar a los nobles. Imagínate que tú tienes unas fincas estupendas y ahora te obligan a venderlas a un precio ridículo. Ahora pues te dejan arruinado. Segundo, quieren que los campesinos se pongan de su parte y crear unos campesinos que sean amigos de la revolución. De cambio también quieren liberalizar las tierras para favorecer la revolución agrícola. Eso es otra cosa. Y por supuesto quieren acabar con la gran pez. Y es verdad que la revolución de campesinos, ¿os acordáis estas matanzas que había? Este gran miedo terminó inmediatamente. La nobleza quedó totalmente arruinada, ¿eh? La nobleza la han quitado en medio de un plumazo. Donde más le duele, en el dinero. Y la revolución de campesinos se ha terminado. Y es verdad que se van a abrir las puertas a una revolución agrícola ahora que las tierras se pueden comprar y vender. Pero hay un punto donde el decreto de la noche del 4 de agosto falló. ¿Os acordáis que os dije que el decreto de la noche del 4 de agosto servía para arruinar a los campesinos, acabar con el gran pez, permitir la compraventa de tierra y para que los campesinos se pusieran de parte de la revolución? Claro, la revolución se ha enrollado con ellos, cosa mala. O sea, a los campesinos les ha tocado la lotería. Por 4 duros puedes comprar las tierras. El sueño de un campesino era ser dueño de sus propias tierras. Es que ni se lo imaginaban. Y de pronto, ¡zas! Las tierras serán vuestras. Al final fueron gratis, ¿eh? Evidentemente con esto los campesinos se van a hacer revolucionarios y partidarios de la asamblea, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, ¿no? ¿Cuánto que sabéis vosotros? Todo lo contrario. Los campesinos van a ser los peores enemigos de la asamblea y de la revolución en todo lo que queda de temario. Y Pablo, Pablo, esto no tiene ni pie ni cabeza. Esto no tiene ni pie ni cabeza. Si la revolución, es decir, si el gobierno de la asamblea, el gobierno revolucionario francés, el que tiene esta bandera, ¿lo pilláis? Estos, la asamblea, esta gente, se ha enrollado con los campesinos, cosa mala, y ha dicho que pueden comprar las tierras a un precio que es ridículo, que es su mayor sueño, que es su mayor esperanza. Le ha quitado los derechos señoriales, le ha quitado los derechos feudales, los ha hecho libres. Vamos, tenían que estar contentos. No, no, si contentos están. Pero hay un problema. ¿Qué más quieren los campesinos? O sea, ya les has dado las tierras. Les has quitado los derechos señoriales. Los has hecho libres. Van a cultivar las tierras por fin, ellos, sus propias tierras. Van a ser propietarios. Vale. ¿Qué más quieren? Ya os digo yo lo que más quieren. Nada. La asamblea se lo ha dado todo. Y aquí tenéis que aprender una lección para vuestra vida. Es muy triste. Pero si a alguien tú le das todo, 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 todo lo que espera de ti, pasa de ti y a la mierda. ¿Y qué esperan ahora los campesinos de la asamblea? Nada. ¿Qué esperan ahora los campesinos de la revolución? Nada. ¿Quiénes son los tíos más fieles al rey Luis XVI del mundo? Los campesinos. Y desde a partir de este momento los campesinos se vuelven reaccionarios, que se llama. Es decir, contrarrevolucionarios, es decir, enemigos de la revolución. Os voy a dar un consejo. Cuando tengáis que hacer cosas malas, hacedlas todas del tirón el primer día. Pero cuando tengáis que hacer cosas buenas, a gotita a gotita, muy poco a poco y nunca las deis todas del tirón. Porque si no, os toman por el pito el sereno y pasan de vosotros, como le pasó a la asamblea con los campesinos. Que no lo entendéis, os pongo un ejemplo. Imaginaros que yo fuera el primer día de clase y os dijera, mira niños, como yo soy muy buen profesor y os quiero mucho, y vosotros sois unos niños de cuarto maravillosos, voy a hacer una cosa. Voy a entrar en el ordenador, en el programa Seneca, que es el que administra todas vuestras notas y esas cosas. Me voy a meter en la evaluación final de junio, ¿eh? Y a todos vosotros, a todos, os voy a poner 10, 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 10.
desde el primero hasta el último. Y ahí está, y lo grabo. Y ahí se quedan las notas. Ya sabéis que tenéis un día en historia. Y ahora vosotros pues vais a estudiar muchísimo y vais a hacer todos los trabajos que yo os pido y vais a hacer todos los exámenes y os vais a venir a mis clases y vais a estudiar y me vais a seguir. Porque yo soy muy bueno, ¿verdad? ¿Eh? Pues no. Si yo pusiera un 10 a todos y ya os vierais vosotros con el 10, pasabais de mí como de la mierda, vamos. Del último profesor al que hacíais caso iba a ser a mí. ¿Por qué? Porque ya no queréis nada más de mí. ¿Lo pilláis? Por esa razón, ¿yo qué voy a hacer? Pues apretaros hasta el último día y hasta el último minuto y hasta el último segundo. O sea, yo no voy a ponerle aquí una buena nota a nadie hasta qué día es la evaluación. El 22 de junio. Pues hasta el 21 a las 9 de la noche no lo voy a decidir. ¿Por qué? Porque si das todas las cosas buenas a la vez, la gente pasa de ti. Oye, Pablo, ¿qué no estás diciendo? ¿Que seamos malos? Pues bueno, pues no me hagáis caso, pero mira lo que le pasó a la asamblea. Oye, consiguieron un enemigo. Consiguieron un enemigo. Bueno, ya tenían dos. A los nobles y a los curas os puede imaginar cómo les sentó que les quitaron también todos sus privilegios y esas cosas. A los nobles y a los curas, ya podéis imaginar, también se vendieron las tierras de la iglesia, ¿eh? A las tierras de la iglesia se las quedó todo el Estado y las vendió, ¿eh? A los nobles y a los curas esto le ha sentado bien. Y ahora a los campesinos también. Ya tiene tres enemigos muy poderosos en la revolución, ¿eh? Bien, ¿qué otra cosa hicieron estos tíos de la asamblea? Pues hicieron algo muy bonito que se llama Le Droit de l'Homme et du Citoyen. Es decir, redactaron los derechos le droit, del hombre y del ciudadano. Los derechos del hombre y del ciudadano como está aquí escrito. Es decir, es la lista de derechos fundamentales. Eso tenía que estar en la Constitución, pero era algo tan urgente. Era algo tan urgente y tan importante que lo hicieron los primeros. Hicieron la lista de los derechos fundamentales de los hombres y de los ciudadanos. Lamento decirle que cuando dicen homme, están diciendo en verdad varón. A las mujeres no las tuvieron en cuenta. Ahora diríamos los derechos de las personas, ¿no? Del hombre en el sentido de ser humano. Pero ellos no eran así. Hay una cosa muy importante. Este texto no tenía que haber venido en lo que hicieron luego en una constitución. Lo lógico es que este texto hubiera venido aquí dentro, ¿no? Que en la Constitución se especificaran los derechos fundamentales. Pero no fue así. Primero hicieron los derechos y luego la Constitución. Y aquí una cosa, ¿quién está aprobando estos derechos? La Asamblea. ¿La Asamblea de dónde? Esta gente, ¿no? ¿La Asamblea de dónde? De Francia, claro. No te digo. Es la Asamblea de Francia, ¿verdad? Y manda en Francia, ¿no? Sí. ¿Y han hecho los derechos del hombre? ¿De todos los hombres? Hombre, porque Pablo, es que nosotros somos ilustrados. Y si nosotros pensamos que todos los hombres son iguales, evidentemente los derechos de un francés, los derechos de un japonés, los derechos de un australiano y los derechos de un esquimal de Alaska, pues son exactamente los mismos. Son los derechos del ser humano, son los derechos del hombre. Son los derechos del hombre. Mm, que está muy bien. Oye, que sí, que tienen... Es una tontería hablar de los derechos de los franceses. Sí, está muy bien, pero una cosa, ¿cómo le sentó este papelito, este documento? Estos son el famoso derecho del hombre. Se imprimió por todos lados, se hicieron imágenes por todos lados. ¿Cómo le sentó esto al rey de Prusia? ¿O al rey de España? ¿O al zar de Rusia? ¿O al emperador de Austria? Que ahora vengan cuatro golillas franceses, ¿eh? Y se atrevan a decir cuáles son los derechos de sus súbditos, es decir, los derechos de los prusianos, los derechos de los austríacos, los derechos de los rusos, los derechos de los españoles. Evidentemente a las monarquías absolutas, que eran vecinas de Francia, esto les sentó como un tiro. Y estas ideas revolucionarias que se atreven a cruzar las fronteras de Francia. Y aquí es una de las grandezas de la Revolución Francesa, que ellos no hicieron la revolución para Francia solo, lo hicieron para el mundo. Sí, pero como lo hicieron para el mundo, se ganaron un montón de enemigos. El rey de Prusia, el emperador de Austria, el zar de Rusia, el rey de España y todo el mundo. A lo que hay que sumar que ya se habían hecho un enemigo, que eran los nobles, otro enemigo que era la iglesia y otro enemigo que eran los campesinos. Bueno, lo siguiente que hizo la asamblea fue preparar una nueva constitución.
Una cosa, aquí están todos los derechos de libertad de pensamiento, de libertad de expresión, libertad de reunión, libertad de culto, o sea, es una lista de derechos del hombre muy completa, ¿eh? También se hizo una nueva constitución, que se aprobó en el 90, en el 1791, que tiene los 7 puntos del liberalismo. Os los digo: soberanía nacional, el poder viene del pueblo, no del rey, isonomía, no hay estamentos, ¿no? Todo el mundo son iguales ante la ley, división de poderes, el poder legislativo lo tiene la asamblea y el poder ejecutivo lo tiene el rey. Oye, que aquí nadie ha quitado al rey, que el rey sigue gobernando Francia, ¿eh? El poder, aquí pone, perdón, aquí está mal, aquí es que no, es que esto está mal. He puesto poder legislativo y no poder legislativo. Perdón, cuidado, alto, cuidado, aquí hay que poner poder ejecutivo, ¿no? El poder ejecutivo será para el rey. Y el sufragio, cuidado, es censitario, ¿no? El sufragio es censitario. Los pobres no votan. Los pobres no votan. Por eso no es una constitución democrática, es una constitución liberal. Cuidado con el de aquí, que podéis confundiros, ¿eh? Que es el poder ejecutivo. Lo tengo que corregir ahora en la presentación. Pero no voy a repetir después de 26 minutos que llevo desde el principio, como comprenderéis. ¿Qué más hizo la Asamblea? Pues hizo montones de cosas. O sea, entonces, hizo los decretos de la noche del 4 de agosto, que los quitó de en medio el poder económico de la Iglesia y de los nobles, dos enemigos, arruinándolos. Más le dieron las tierras a los campesinos y mira por dónde también se ganaron otro enemigo. Redactaron los derechos fundamentales más chulos que se han redactado nunca, pero del hombre, de todas las personas, con lo cual se ganaron la enemistad de todos los monarcas del antiguo régimen de Prusia, de Austria, de Rusia. Y luego hicieron una constitución moderna que solucionaba el problema de los impuestos al quitar los estamentos. En la Francia moderna todo el mundo paga impuestos, el soberano es el pueblo, el poder legislativo lo tiene la asamblea, pero el poder ejecutivo seguirá en manos del rey. Que nadie está en contra del rey, que nadie está en contra del rey. Y cuidado que el sufragio es censitario, es decir, los pobres no van a votar. ¿Qué más hicieron? Pues mira, inventaron un montón de cosas modernas. Por ejemplo, inventaron el sistema métrico decimal. Hasta entonces cada pueblo tenía un sistema métrico diferente. Y entonces ese rollo del kilo, el metro, el litro, el gramo, el grado centígrado y todo ese rollo se inventaron en la Revolución Francesa. O sea, esta es la famosa barra de platino del metro. Es el primer metro que sirve de referencia. Se guarda en el Museo de Artes y Oficios de París. Y visita que os recomiendo encarecidamente. Y aquí se guarda puesto el metro. Esta es la unidad de medida, el metro. Sistema racional de métrico. Claro, como esto lo aprobó Francia, los ingleses dijeron que para ti. Y por eso los ingleses no usan el sistema métrico. Y siguen midiendo en millas y en pintas y en yardas y en todas esas cosas raras. Bien, hay una cosa antes de terminar este vídeo que quiero contaros. Y tenemos que ir un poquito atrás. A ver, hemos dicho que la medida de la Asamblea, una de ellas fue redactar los derechos del hombre y del ciudadano, ¿verdad? Que quedaron como un texto aparte fuera de la Constitución, porque eran de todos los hombres. Pero cuando estaban discutiendo los derechos del hombre, sí, libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad de reunión, ¿qué pasa con la pena de muerte? Y no se pusieron de acuerdo. Y estaban debatiendo si pena de muerte sí o pena de muerte no. Es decir, si el derecho a la vida es un derecho fundamental o no. Si tú eres un criminal, pues te pueden matar. De los, digamos, 300 parlamentarios que había en la Asamblea, 299 estaban a favor de la pena de muerte. Solamente habló una persona. Mira por dónde, solo uno habló en contra de la pena de muerte. Y era el diputado Maximilien Robespierre, que hizo un discurso chulísimo en contra de la pena de muerte. Quiero que recordéis este nombre. Maximilien Robespierre. Y quiero que acordéis esta cara y quiero que acordéis de este tío. Y quiero que acordéis que la primera vez que se hizo famoso fue por su famoso discurso en la Asamblea en contra de la pena de muerte y defendiendo el derecho a la vida. ¿No? Evidentemente, si nada más que estaba uno en contra y todos los demás a favor, la pena de muerte se aprobó. Pero como estamos en la Ilustración y somos gente racional, decimos, ¿cómo? Es decir, ¿cómo se ejecuta? Porque no podemos seguir las leyes del antiguo régimen. En el antiguo régimen había leyes por estamento. Y os digo,
Para los nobles, la pena de muerte era de decapitación por espada. Es decir, te cortaban la cabeza con una espada, como le pasó, por ejemplo, en Inglaterra a Ana Bolena, ¿no? Y entonces tú te ponías y venía un tío con una espada y te cortaba la cabeza. No es algo muy cómodo porque a veces el tío puede ser hábil o no. En cambio, a los Pablo, a los del tercer estamento se les ahorcaba. Entonces decimos, oye, eso no puede ser, aquí hay sonomía. Lo que tiene que ser es para todo el mundo. Hemos aprobado que hay pena de muerte. Oye, había casi 200 tíos en la cárcel esperando, condenados a muerte. No, no puede ser el ahorca, no, porque es una cosa muy, mm, muy falta de respeto. Y la pena de muerte es una cosa de la espada, ni hablar. La espada, eso es cosa de los nobles. ¿Qué formas podemos poner? Pues uno dijo, ¿y si los fusilamos? Y eso es carísimo, eso gasta mucha pólvora. ¿Y si los quemamos en la hoguera? Y dice, hombre, eso es una cosa muy cruel. Hubo un médico que pidió la vivisección. Es decir, que los tíos fueran, le hicieran una autopsia vivos. Los abrieran vivos para que avanzara la medicina. Oye, y habría avanzado mucho, pero dijeron, tío, que eres médico, eso es una crueldad tremenda, como va a abrir un tío en canal vivo. Dijeron que no, gracias a Dios. Y entonces hicieron una especie como de concurso a ver qué sistema de ejecución ponían. Y un tío que se llamaba Josep Guillotin, Josep Ignace Guillotin, presentó la máquina, la Machin. Era una máquina de madera bastante simple, que tenía una cuchilla, tenía un cepo para la cabeza. Esta parte de madera se echa para atrás, es que tiene una cosa como para los pies. Te ponen aquí, mirando para... cuando te... A ver, Pablo, tú también te expresas que da alegría. Te ponen aquí, luego te giran y tú quedas aquí boca abajo, ¿no? Quedas aquí boca abajo, amarrado por estas correas. Este sistema, esta pieza de madera se mueve y bascula para facilitar amarrarte y luego ponerte. Te metes la cabeza en este cepo y dejan caer sobre ti una cuchilla de acero templado con un peso de extra de plomo de unos 100 kilos. Y esto baja y la cabeza cae al canasto. Es rápido, es limpio, es indoloro. Oye, no duele, porque cuando es que estás muerto, es que cuando quieres darte cuenta estás muerto. Y oye, y espectacular, ¿eh? Porque esta cuchilla, a ver si tengo otra vez. ¿Ves? Aquí está la madera. Tú vienes aquí, te pones aquí de pie, mirando para allá, te amarran con las correas, esto gira, meten la cabeza en el cepo y la cuchilla. ¿Ves cómo funciona? Así. Más es muy cómodo porque si pones el ataúd al lado, nada más que hay que empujar al cuerpo y ya está dentro. Fue aprobada la Machan, que es como yo la llamo. Lo que pasa es que Machan, el tío se llamaba Guillotán, y Machan y Guillotán riman. Entonces cuando hacían cancioncillas, pues empezaron eso, y al final le terminaron llamando la guillotina. De hecho le llamaba Madame Guillotán, la señora guillotina. Cuando alguien se ponía chulo y dice, ten cuidado, vayas ahí a ver a Madame Guillotán. ¿No? Dice, ¿qué pasa con este? No, es que yo voy a visitar a Madame Guillotán. ¿No? Pues ya sabéis lo que te hace Madame Guillotán. La guillotina. Curiosamente, alto, Pablo. Esta guillotina va a terminar siendo el símbolo de la Revolución Francesa. O sea, la imagen que tenemos toda la Revolución Francesa es la guillotina. Pero Pablo, si la Revolución Francesa nace de la Ilustración, de la razón, si el lema de la Revolución Francesa es libertad, igualdad y fraternidad, liberté, égalité y fraternité, ¿qué me estás contando? Pues para que veas, para que veas. Bien, llevamos 34 minutos y dejamos este vídeo aquí y ya seguiremos con el próximo. Nos vemos, jóvenes. Terminamos el vídeo 2.